Metalurgia del oro, yo no he visto casi información sobre eso. Bueno, hablando de la temperatura, acá tenemos nuevamente cuál es el efecto de la temperatura. A mayor temperatura, básicamente baja la capacidad de carga. Entonces, no ayuda. Acá tenemos una temperatura, por ejemplo, de 22 grados, la mejor. Esta es la temperatura ambiente, ¿no? Y entonces aquí el carbón absorbe mucho más rápido a una temperatura más baja. Normalmente las operaciones se hacen a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Que es 22 grados, o sea, básicamente sería esta curva. Pero en algunos casos hay investigadores que piensan que al calentar la solución se va a mejorar la absorción, pero eso no es cierto. Está haciendo desorción. Está haciendo desorción. Claro, justamente la desorción produce el efecto contrario. Entonces esto se ha corroborado, por ejemplo, hay plantas, sobre todo en Canadá. En Canadá, por ejemplo, en el invierno la desorción es mejor que en verano, solamente por cambio de temperatura del ambiente. O sea, el cambio de la temperatura del agua del proceso y la desorción del carbón mejora en la época de invierno, comparativamente al resultado en la época de verano. Está comprobado eso básicamente. Entonces, a menor temperatura es mejor la absorción. No estamos hablando de desorción todavía. O sea, el carbón absorbe mejor a más baja temperatura. Es más, la absorción es un proceso exotérmico. Entonces, la absorción del oro produce calor. En lugar de consumir, produce calor. Entonces incrementa ligeramente la temperatura de la solución en el proceso de absorción. Ese es el efecto de la temperatura. Aquí tenemos una tabla que nos dice muy claro, justamente discutiendo los temas de calcio, sodio y potasio, ¿no? Aquí podemos interpretar la tabla de la siguiente forma: cómo actúa los iones en la carga de oro. Tenemos en la primera columna el carbón fresco, el contenido de estos iones o elementos ppm. Digamos, este elemento, el sodio, 18.500, 10.400. En el caso del sodio, por ejemplo, el carbón prácticamente lo descarta, absorbe, pero queda una parte, la mayor parte queda fuera. En el caso del sodio. En el caso del potasio, igual. Lo contrario sucede con el calcio. Entonces, en la teoría se supone que los compuestos neutros de calcio, digamos, actúan como especie como esos jaladores que hay en las combis para jalar pasajeros, más o menos. Son un nexo entre la solución y el carbón. Entonces, dice que es beneficiosa la presencia de calcio para la eficiencia de absorción del carbón. Entonces, vamos, el siguiente, igual el magnesio, ¿no? El magnesio también bueno, acá el magnesio baja, pero se mantiene. Entonces, básicamente el calcio es el que más queda retenido, ¿no? Luego tenemos el oro, sí, prácticamente es absorbido de 0 a 3300, ¿no? Y la plata en mucha menor cantidad. La plata, en cambio el fierro, básicamente es indiferente, o sea, básicamente se distribuye por igual. El níquel, en cierta forma, es absorbido. Este es níquel. Y el cobre es otro problema. El cobre sí, básicamente es, después del oro y plata, el cobre es, si está en solución, puede ser absorbido, se ha cargado en el carbón. Entonces, no solamente es el oro y plata, puede ser cobre también, en este caso, y mercurio, es que por supuesto, mercurio es más afín que el cobre. Entonces, eso sucede, por ejemplo,
hay plantas, tuve oportunidad de trabajar en una planta en la cual trataba los relaves de flotación de cobre. Primero era un mineral de alta cabeza de cobre y tenía oro. Una parte del oro salía con el concentrado, con su producto, y la mayor parte quedaba en los relaves y había que lixiviar esos relaves. Esos relaves contenían bastante cobre. Y peor si el cobre es, si el cobre es chalcopirita, es básicamente difícil de disolverse en cianuro. La chalcopirita es difícilmente, en cambio si son especies secundarias de cobre, si se disuelven fácilmente y aparecen en el carbón. Este sí es un problema, cuando hay mucho cobre en el mineral. Entonces, por eso es mejor flotar el cobre hasta donde sea posible y dejar muy poco cobre para la lixiviación del oro. Ese mineral tenía sulfuros. Sulfuros, tenía sulfuros. Pero hay sulfuros que son solubles en cianuro. Hay sulfuros secundarios que son solubles en cianuro. Entonces, estos aparecen en el carbón. Entonces, acá después vamos a ver de qué depende del equilibrio con el cianuro. Acá es útil el cianuro. Bueno, igualmente el cobalto es indiferente y el zinc básicamente también se concentra, pero ligeramente. Bueno, ahora, ¿qué sucede luego del lavado ácido? El mismo carbón, este es el mismo carbón, fue original, fue cargado y luego lavado ácido. Prácticamente el sodio y el potasio desaparecen. El lavado ácido es efectivo para el sodio y el potasio. En cambio queda siempre, una buena parte del calcio es eliminado, pero siempre queda algo, siempre queda un poco como incrustación, un poco de calcio. En caso del oro, al eliminarse estos elementos, básicamente mejora ligeramente, ¿no? Es el mismo carbón, pero que ha pasado por diferentes procesos. O sea, antes de la absorción, después de la absorción y luego del lavado ácido. Entonces acá tenemos todos los elementos, cómo han evolucionado. El fierro básicamente casi es eliminado, ¿no? El fierro no, el fierro sí. El fierro se cargó, pero es casi eliminado el lavado ácido. ¿Cómo actúa el lavado ácido sobre un carbón cargado? ¿Y cómo actúa el carbón de carbón fresco? De cómo se convierte en carbón cargado y luego cómo se convierte en carbón después del lavado ácido. Acá está bien claro de cómo los elementos son más o menos absorbidos, ¿no? Dice, afortunadamente el carbón es altamente selectivo para el oro y la plata y para algunas otras especies, siendo estas el mercurio. La excepción es el mercurio. O sea, en términos de absorción, la selectividad primero es la plata, luego el mercurio y luego la plata. Eso explica, por ejemplo, por qué en unas plantas la recuperación de oro es igual, pero en cambio la de plata en unas es más, en otras es menos, porque en plantas que tienen más mercurio, entonces eso afecta básicamente a la recuperación de plata, no tanto al oro, porque el carbón absorbe preferentemente el oro. En orden de preferencia le sigue el mercurio y luego le sigue la plata y así. Y le sigue el cobre. Esto también depende, por ejemplo, de la proporción. Como les decía, si una solución que viene de una lixiviación de relaves de flotación, en el cual probablemente, digamos que tengamos 10 gramos de oro, por decir, 10 gramos de oro, y tiene, por decir, 0.4% de cobre. A ver, imagínense ustedes. ¿Cuál es mayor? ¿0.4% de cobre o 10 gramos de oro por tonelada? Excesivamente mayor, a pesar de que ese es el tema. Entonces, en una solución, digamos, estadísticamente la población de iones o compuestos es mayor en el caso del cobre, en este caso. Justamente es por ese efecto, ¿no?, que el cobre es también absorbido junto con la plata y el oro. Sí, en ese caso el cobre se carga más. Sí.
Luego viene el zinc, y prácticamente el zinc y el fierro son muy poco problemas porque el lavado ácido se elimina fácilmente. Entonces, los mayores problemas yo diría son el cobre, en este caso el mercurio. Entonces, cuidar que la cantidad de cobre no sea muy alta. Es más, por ejemplo, cuando ustedes deben saber, por ejemplo, cuando se trata de una condición para que un mineral de oro sea económico, no solamente es de que tenga oro, ¿no? Por supuesto, y plata, que no tenga cobre soluble. Entonces nosotros hemos visto que, por ejemplo, cuando tienes 0.10% de cobre soluble en el mineral, no estoy hablando de la solución, estoy hablando de mineral. Cuando tiene 0.10 ya es el límite. O sea, eso significa que mi consumo de cianuro va a ser muy elevado, mi consumo de cianuro y mi consumo de cal. Eso en cuanto a la lixiviación del oro. Entonces el límite para cobre soluble es 0.10 en mi punto de vista. Es muy alto, normalmente muy alto es. Con 0.03, 0.4 se carga fuerte. 0. Yo he probado, por ejemplo, un mineral con 0.5%. 0.5. Sí, y el oro con un gramito. No, 0.5 es mayor que 0.10. No, por el digo, pero o sea, salió la barra casi un 92%. Ah, claro. Si el cometido .1 está metazo. Está bien alto. Una onza para arriba tienen oro. Es que tú tienes una diferencia, por ejemplo, un mineral de punto, no, eso te afecta, no, tú estás hablando de la absorción, yo estoy hablando cuando se trata de un mineral de oro mineral, ya, no está bien, pero de todas maneras, antes la absorción ya te afecta también en consumo de cianuro y consumo de cal. Y hay varios proyectos que han fracasado así a nivel nacional, bueno, hay colegas que no se han percatado de eso, y yo he visto parar proyectos así, posiblemente, por no fijarse en la cantidad de cobre. Este es común en todos los proyectos. Justamente por eso ha nacido la geometalurgia, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado la geometalurgia, ¿no? Porque antes los proyectos estaban manejados solo por geólogos y lo único que les interesaba era con más reservas, con más ley, y no se fijaba en los elementos secundarios. Hay proyectos que se han paralizado por mucho arsénico en el mineral, pero no lo tomaban en cuenta. En el caso que estás mencionando igual. El cobre soluble es un tema en la metalurgia del oro. Es un tema. Entonces eso hay que probar durante la etapa de desarrollo del proyecto. Todas esas pruebas se tienen que realizar. Sí, incluso hay cobre en cobre que son óxidos, es en el lixidio, ¿no? Claro. Bueno. La presencia de arsénico es fundamental cuando se toma en cuenta la función más, porque ahí es el problema. Por eso castigan. Claro, por eso, en general, explotación, claro. No estoy hablando del oro, por ejemplo, arsénico, muy pocas veces he visto arsénico. ¿No? En la metalurgia del oro, por ejemplo, el cobre es el problema. El cobre, hay que cuidar que el cobre no tenga 0.10, sobre todo cobre soluble, porque antes se ensayaba cobre total, ahora se ensaya cobre total y cobre soluble. Entonces el cobre soluble no debe ser 0.10, tal vez es mucho, ¿no? Pero la ventaja es de que, por ejemplo, la disolución del cobre demora un poco más que el oro, ¿no? El cobre disuelve básicamente a pH bajo. pH alto, normalmente los iones de cobre tienden a tal vez podemos ver esto, ahora vamos a ver esto. Acá está. Aquí, esta es la más o menos, en un caso dado, el equilibrio iónico de los diferentes metales. Por ejemplo, a pH 8, la concentración de iones baja drásticamente de 10 a la 4 a 10 a la menos 2. Entonces, aquí ya tenemos, en la parte esta, ya tenemos comienza a precipitar como hidróxido. Este es para el cobre, para el plomo, para el zinc, ¿no? Entonces acá, a pH un poco alto del cobre,